Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me ignoraron cuando mi esposo enfermó, ahora descubrimos que solo querían usar a mi hijo de repuesto. Hace 3 años, tomé la decisión de alejarme completamente de mis padres cuando se hizo evidente que mi hermana siempre sería su prioridad absoluta, por encima de mí, de mi esposo, e incluso de su propio nieto. Permítanme explicar la situación. Todo comenzó cuando estaba en mi segundo trimestre de embarazo. En ese momento, recibimos una noticia que cambiaría nuestras vidas. Mi esposo fue diagnosticado con lupus. No fue una sorpresa repentina, ya que había estado lidiando con varios síntomas durante casi un año, y después de numerosas pruebas y visitas al hospital, finalmente los médicos llegaron a este diagnóstico. Como pueden imaginar, fue un momento especialmente complicado para nosotros, considerando que estábamos esperando un bebé. El diagnóstico solo añadió una capa adicional de preocupación a nuestra situación. En momentos así, uno naturalmente espera contar con el apoyo incondicional de su familia. Cuando compartí la noticia con mis padres, me aseguraron que estarían ahí para ayudarnos, tanto durante mi embarazo como después del nacimiento del bebé. Si bien mis suegros también nos ofrecieron su apoyo total, el compromiso de mis padres significó muchísimo para mí, especialmente porque nuestra relación no había sido particularmente cercana en el pasado. De hecho, solo habíamos comenzado a mejorar nuestra relación después de que mi hermana se mudara tras su matrimonio, hace 7 años. Durante toda mi vida, mientras mi hermana vivía cerca, mis padres siempre la pusieron primero, dejando muy claro que era su hija predilecta. Sin embargo, después de su mudanza, ella se enfocó en su nueva vida y redujo significativamente el contacto con nuestros padres. Ingenuamente, pensé que esta podría ser mi oportunidad para fortalecer mis lazos familiares, pero pronto descubriría que estaba equivocada. En realidad, solo me querían como un reemplazo temporal de su hija favorita. Esta dolorosa realidad se hizo evidente cuando, apenas 2 meses después del nacimiento de mi hijo, mi hermana regresó a casa anunciando su divorcio debido a una infidelidad de su esposo. Como si hubieran presionado un interruptor, mis padres se olvidaron instantáneamente de mí y de mi familia. Comenzaron a dedicar todo su tiempo y atención a mi hermana. Naturalmente, esto me afectó profundamente, especialmente porque habían prometido ayudarnos con el bebé, sabiendo que mi esposo y yo estábamos adaptándonos a su diagnóstico reciente. Nuestros días estaban llenos de citas médicas, e incluso en casa, no podía esperar que mi esposo ayudara constantemente debido a la fatiga extrema que le provocaba su condición. Por supuesto, nunca le reproché esto a él. La situación llegó a un punto crítico cuando, después de un día particularmente difícil, decidí confrontar a mis padres por teléfono sobre su comportamiento. Les recordé su promesa de ayuda y mencioné cómo este patrón de preferencia por mi hermana se remontaba a mi infancia. Para mi frustración, comenzaron a acusarme de ser una entitled, y negaron cualquier favoritismo, aunque era algo evidente para cualquiera que conociera a nuestra familia. La conversación alcanzó su punto más doloroso cuando, en su frustración, finalmente admitieron lo que yo siempre había sabido: mi hermana era más importante para ellos que mi familia. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, mientras que mi hermana sí lo era. Ese momento marcó el final de nuestra relación. Corté la llamada inmediatamente, los bloqueé, y han pasado 3 años en los que no he podido olvidar esas palabras tan hirientes. Afortunadamente, mis suegros han sido una bendición en nuestra vida. Entendiendo la situación difícil por la que pasaba mi esposo, incluso durante mi embarazo, se aseguraron de visitarnos cada 2 días para ayudarnos con el bebé, y cualquier otra cosa que necesitáramos. Logramos salir adelante sin la ayuda de mis padres, pero lo que más me dolió fue su rechazo a considerar a mi esposo y a mi hijo como parte de su familia. El hecho de que ni siquiera reconocieran a la familia de su nieto fue especialmente doloroso. Los años han pasado y nuestra situación ha mejorado considerablemente. Ahora contamos con una enfermera de tiempo completo, ya que podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado, y yo también me uní a él después de dejar mi trabajo anterior. Ambos trabajamos como emprendedores desde casa, lo cual ha resultado ser un arreglo muy conveniente para nuestra familia. Recientemente celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo, y para mi sorpresa, un par de días después, mis padres aparecieron en nuestra puerta cargados de regalos. Me desconcertó verlos después de 3 años sin ningún tipo de contacto, y más aún cuando actuaron como si nada hubiera pasado. En lugar de ofrecer una disculpa, simplemente comenzaron a hablar con naturalidad, diciendo que querían conocer a su nieto porque finalmente querían tener la oportunidad de ser abuelos. Su actitud me pareció tan absurda, que no pude evitar reírme antes de cerrar la puerta sin decir una palabra. No tenía ninguna intención de permitirles conocer a mi hijo o darles la oportunidad de ser abuelos,
especialmente después de haber declarado tan claramente que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad. Quería que mantuvieran su palabra en ese aspecto. Como era de esperar, no tomaron bien mi rechazo. Después de que cerré la puerta, comenzaron a hacer un escándalo, intentando que les abriera para aclarar las cosas. Pero yo no tenía ningún interés en hablar con ellos, así que simplemente ignoré sus intentos hasta que finalmente se marcharon. Mis suegros y mi esposo presenciaron toda la situación, pero esperaron a que me calmara antes de compartir sus pensamientos. Media hora después de que mis padres se fueran, me sugirieron que, aunque no quisiera permitirles ver a mi hijo en este momento, podría ser beneficioso tener al menos una conversación con ellos. Mi esposo y sus padres creen que, en lugar de actuar desde el enojo, debería considerar las cosas con más calma y darles una oportunidad de explicarse, valorando el hecho de que después de 3 años, al menos dieron el paso de presentarse. Su argumento es que si no les doy la oportunidad de aclarar las cosas, podría arrepentirme en el futuro. Sugieren que, si hablo con ellos, independientemente del resultado, al menos tendré la tranquilidad de saber que hice mi parte al darles una oportunidad, y si las cosas no funcionan, la responsabilidad recaerá en ellos. Aprecio sinceramente su consejo, ya que sé que viene desde un lugar de genuina preocupación por mi bienestar, y no están tratando de imponerme sus creencias. Sin embargo, honestamente no me siento preparada para hablar con mis padres en este momento. No creo necesitar este tipo de drama en mi vida actual, especialmente considerando que nuestra relación siempre ha sido inestable. Después de nuestra última discusión, decidí que solo volvería a hablar con ellos si recibía una disculpa sincera, algo que aún no ha sucedido. Se presentaron sin ofrecer ninguna disculpa por sus acciones pasadas. Incluso si eventualmente se disculpan, planeo tomarme mi tiempo para evaluar si sus palabras son sinceras, o si solo buscan una relación con su nieto. No pienso otorgarles un perdón inmediato. Me tomaré el tiempo que necesite para procesar la situación, algo que creo que me he ganado después de años de maltrato, y de ver cómo mi hermana siempre fue su prioridad. Sin embargo, no puedo evitar pensar que mi esposo y sus padres podrían tener razón cuando sugieren que podría arrepentirme en el futuro si no les doy al menos una oportunidad de explicarse y reconciliarnos. En este momento me encuentro bastante confundida. ¿Aíta por no querer hablar con mis padres después de 3 años sin contacto? Actualización 1. He reflexionado sobre la situación y revisado todos los comentarios que me han dejado, por los cuales estoy muy agradecida. En cuanto a mi decisión, tengo claro que aún no me siento preparada para hablar con mis padres. Emocionalmente, sigo profundamente herida por su comportamiento, y me mantengo firme en mi postura de no hablar con ellos hasta que reciba una disculpa sincera, algo que todavía no ha sucedido. Tuvieron la oportunidad perfecta para disculparse cuando se presentaron en mi casa, y seguían insistiendo en que podíamos aclarar las cosas mientras hablaban desde el otro lado de la puerta. Todo lo que necesitaban decir era, lo siento, pero no lo hicieron. Así que está bien, he pasado 3 años sin ningún contacto con ellos y puedo continuar de la misma manera por 3 años más. También quiero aclarar algo sobre mi conversación con mi esposo y su familia. No hay ningún conflicto entre nosotros por esta situación. No estamos peleando en absoluto. Simplemente me estaban aconsejando porque estaban preocupados por mí. Ellos fueron testigos de lo afectada que estuve cuando mis padres intentaron contactarme después de nuestra última pelea. No hay ninguna discusión ni me están presionando de ninguna manera. Siento que necesito dejar esto muy claro, especialmente después de ver algunos comentarios sobre mi esposo y su familia. Tanto él como sus padres son personas verdaderamente maravillosas. Jamás me presionarían a hacer algo para lo que no estoy preparada, ni siquiera por el bien de mantener la paz familiar. Cuando les expliqué mi punto de vista y les dije que aún no me sentía lista para hablar con mis padres, fueron increíblemente comprensivos. Me aseguraron que incluso si nunca me sintiera preparada, estarían completamente de acuerdo con ello. Solo querían que supiera que, cualquiera que fuera mi decisión, confiarían en que sería la correcta y la respetarían plenamente. Ha pasado casi una semana desde su visita, y hasta ahora no han hecho ningún otro intento de contactarme. Ni siquiera entiendo por qué decidieron buscarme repentinamente después de 3 años, pero tengo el presentimiento de que podrían intentarlo nuevamente. Si no lo hacen, perfecto, pero si lo hacen, no pienso atenderlos a menos que primero se disculpen sinceramente conmigo. Actualización 2. A principios de esta semana, mi hermana se puso en contacto conmigo por Instagram, ya que nunca la había bloqueado. Me propuso almorzar juntas, mencionando que se encontraba en la zona. Para ser honesta, entre nosotras no existe ningún resentimiento real. Simplemente nunca hemos tenido una relación cercana. Tuvimos nuestras diferencias típicas durante la adolescencia, pero después de eso las cosas han estado tranquilas. Al principio dudé sobre aceptar el almuerzo,
pero su mensaje parecía genuino, así que accedí. Durante estos 3 años, tampoco es que hayamos estado completamente desconectadas. Hemos mantenido algunas interacciones ocasionales, generalmente felicitándonos en cumpleaños o durante las festividades. Por eso, aunque sabía que en algún momento mencionaría a nuestros padres, el encuentro no se sentía tan incómodo. Comenzó con una conversación casual. Me contó que su divorcio se había finalizado hace 2 años, y que desde entonces ha estado viviendo en la zona, pero según ella, no había tenido la oportunidad de sentarse a hablar conmigo porque había estado muy ocupada. Ambas sabíamos que eso no era completamente cierto. La realidad es que simplemente no habíamos hecho el esfuerzo de hacer tiempo la una para la otra debido a nuestra distante relación, pero admitir eso hubiera resultado incómodo, así que acepté su explicación. Me explicó que durante el primer año después de su regreso, vivió con nuestros padres. Después consiguió una casa en los suburbios, donde ahora vive con su novio desde el año pasado. Me sorprendió con la noticia de que se había comprometido el mes anterior. Aunque aún no lo ha anunciado en redes sociales, planea hacerlo pronto. La felicité sinceramente, porque sé lo enamorada que había estado de su ex marido antes de descubrir su infidelidad, así que me alegró ver que estaba avanzando con su vida. Después de esta charla inicial, finalmente abordó el tema de nuestros padres. Lo que sucedió a continuación me desconcertó completamente, porque había asumido que defendería a nuestros padres, considerando su buena relación con ellos. ¿Y por qué no lo haría? Siempre la habían priorizado, y aunque no era su culpa, ella nunca pareció tener problema con eso. Sin embargo, me sorprendió al revelarme que actualmente está en conflicto con nuestros padres, y que había organizado este almuerzo porque necesitaba hablar conmigo sobre algunas cosas y disculparse por situaciones del pasado. Me quedé verdaderamente asombrada porque no entendía por qué sentía que necesitaba disculparse, especialmente porque ella, realmente no había hecho nada malo. Mi conflicto siempre había sido con nuestros padres, no con ella. Me explicó que durante los últimos días, después de tener una fuerte discusión con nuestros padres, se había estado sintiendo tremendamente culpable por cómo ella misma me había tratado, reconociendo que el favoritismo de nuestros padres hacia ella era algo que siempre había sido evidente, incluso para ella misma. Quería disculparse por nunca haber tomado una posición al respecto, pero le aseguré que no había razón para que se sintiera así, porque honestamente, ¿qué podría haber hecho ella? Este era un problema que tenía que ver con nuestros padres, no con ella. Insistió en que debería haber defendido mi posición, pero nunca lo hizo, permitiendo que las cosas siguieran el curso que nuestros padres querían. Le reiteré que no la culpaba por ello, así que no había motivo para que se sintiera arrepentida, aunque realmente apreciaba que estuviera abordando este tema. Luego me reveló la razón de su actual conflicto con nuestros padres. Aparentemente, están muy descontentos con su compromiso porque considera que es demasiado pronto después de su divorcio, ya que solo ha conocido a su actual pareja por unos meses. Están preocupados por lo que la gente podría pensar de ella, pero mi hermana expresó que eso no le importaba, explicando que incluso antes del divorcio, ya había dejado de amar a su ex marido, y que su matrimonio se había estado deteriorando por más de un año antes de descubrir la infidelidad. Desde su perspectiva, había pasado suficiente tiempo desde que las cosas se habían deteriorado con su ex marido, y ahora que finalmente estaba tratando de reconstruir su vida, le parecía tremendamente egoísta que nuestros padres intentaran impedírselo solo por preocupación sobre los posibles chismes. Honestamente, coincido con ella, en que es algo bastante normal seguir adelante con tu vida, y que probablemente a nadie le importaría lo suficiente como para criticarla. Como si eso no fuera suficiente, también están en conflicto por el tema de los hijos. Nuestros padres están presionándola sobre si planea tenerlos o no, lo cual me parece completamente fuera de lugar considerando que es una mujer adulta e independiente. No tiene ninguna obligación de darles nietos, pero aún así, mientras discutían sobre la idoneidad de su compromiso, nuestra madre intentó defender su decisión de casarse ante nuestro padre, argumentando que al menos significaría que tendría hijos pronto, ya que está en sus primeros 30 y debería estar pendiente de su reloj biológico. Esto llevó a que mi hermana tuviera que revelarles que no planea tener hijos en absoluto. No es una decisión temporal, sino que ha elegido llevar un estilo de vida sin hijos, lo cual los alteró enormemente. Ya estaban molestos por su decisión de casarse tan pronto después del divorcio, y esta revelación solo empeoró las cosas, llevando a una discusión bastante intensa. Mientras me contaba todo esto, se derrumbó emocionalmente en medio del restaurante, y tuve que consolarla porque era evidente que esta situación la estaba afectando profundamente. Comprendo su dolor, toda su vida se había esforzado por no decepcionar a nuestros padres. Me confesó que incluso cuando su matrimonio anterior comenzó a deteriorarse, había consultado con nuestros padres al respecto,
Y siguió su consejo de permanecer en esa relación a pesar del maltrato de su exmarido, porque ellos creían que el divorcio no era la solución. Evidentemente, eso no terminó bien, ya que su ex esposo había sido bastante tóxico y sus peleas eran prácticamente diarias, culminando todo en una infidelidad. Esta vez había decidido tomar las riendas de su vida, pero eso significaba decepcionar a nuestros padres. Me expresó que los ama profundamente y no quiere perderlos, pero ya no puede seguir viviendo su vida según sus términos, especialmente en decisiones tan fundamentales como el matrimonio y la maternidad. Incluso en su matrimonio anterior, nuestros padres habían sugerido que tener un hijo resolvería sus problemas matrimoniales, pero afortunadamente no siguió ese consejo, considerando lo tóxico que resultó ser su exmarido. Tener un hijo solo habría empeorado la situación. Me confesó que nunca había querido tener hijos, y que muchas de sus decisiones vitales habían sido tomadas para complacer a nuestros padres. Incluso su elección de carrera universitaria, estudiando negocios, había sido basada en los deseos de ellos. Toda su vida ha estado siguiendo el guión que nuestros padres escribieron para ella, y ahora simplemente quiere vivir según sus propios términos. Ver a mi hermana derrumbarse y llorar mientras trataba de consolarla me afectó profundamente. Era una mujer adulta que finalmente estaba liberando años de trauma acumulado, y me sentí terrible por haber asumido que su vida era perfecta cuando claramente no lo era. Había estado constantemente luchando bajo la presión de nuestros padres, y en el proceso, ellos también habían creado una brecha entre nosotras. Decidí que era momento de cambiar esta dinámica. Habíamos perdido demasiado tiempo actuando como si no tuviéramos nada que ver la una con la otra, cuando la realidad es que somos hermanas y nuestra relación solo se había deteriorado por la influencia de nuestros padres. Me negué a permitir que siguieran arruinando nuestras vidas, y le aseguré a mi hermana que podía contar conmigo para lo que necesitara. Me alegró enormemente que hubiera decidido acercarse a mí después de tantos años de distanciamiento. Le aseguré que no estaba haciendo nada malo, y que no debía permitir que nuestros padres la hicieran sentir culpable. Le di palabras de aliento, recordándole que ya es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones sin necesidad de la aprobación de nuestros padres, especialmente considerando que seguir sus consejos no le había funcionado bien en el pasado, como evidenciaba su matrimonio anterior. Aunque no podía garantizarle que este nuevo matrimonio funcionaría, le recordé que al menos sería su propia decisión, y no tendría que culpar a nadie más si las cosas no salían según lo planeado. También le conté sobre la reciente visita de nuestros padres, cuando intentaron reconciliarse para poder ser abuelos, y finalmente entendí sus verdaderas intenciones. No habían venido a disculparse sinceramente ni a reconectarse con nuestra familia, solo estaban allí porque se habían dado cuenta de que probablemente no obtendrían nietos de mi hermana, y ahora querían aprovechar la oportunidad que habían rechazado anteriormente. Esta revelación me enfureció porque mi hijo no es un plan B, y me niego rotundamente a permitir que lo traten con la misma falta de consideración con la que me trataron a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre su visita, ella también se horrorizó por lo sospechoso del momento. Justo cuando se enteraron de que su hija favorita no les daría nietos, aparecieron repentinamente en mi puerta intentando formar parte de la vida de mi hijo. Todo era demasiado conveniente, y ella me aseguró que había tomado la decisión correcta al no dejarlos entrar. Después de esto, incluso si hubiera estado considerando perdonarlos ante una disculpa, esa posibilidad ya no existe. Estoy realmente agradecida de haber decidido reunirme con mi hermana ese día. Aunque inicialmente estaba escéptica sobre el almuerzo, me permitió descubrir muchas verdades importantes, y, sobre todo, darme cuenta de que mi hermana no tenía la vida perfecta que yo había imaginado, lo cual cambió completamente mi perspectiva de nuestra relación. Por supuesto, compartí toda esta información con mi esposo y mis suegros, quienes ahora se oponen firmemente a la idea de que me reconcilie con mis padres, pues es evidente que sus intenciones no eran sinceras, y tenían motivos ocultos bastante desagradables. Desde entonces, mi hermana y yo hemos mantenido contacto regular. Me ha comunicado su decisión de cortar completamente el contacto con nuestros padres, aunque antes esperaba poder reconciliarse con ellos. Nuestra conversación le ayudó a darse cuenta de que realmente no lo merecen. No solo me maltrataron a mí, sino que tampoco la trataron bien a ella, sometiéndola constantemente a presiones y expectativas excesivas. Durante mucho tiempo, ni siquiera pudo desarrollar su propia identidad. Sé que suena melodramático, pero es la pura verdad. Ahora ha decidido que ya es suficiente, y me alegra que esté defendiendo su posición. Nuestros padres necesitan mantenerse alejados de ambas y permitirnos vivir nuestras vidas según nuestros propios términos. Ya han causado suficiente daño. Actualización 3. Han transcurrido 5 semanas desde mi almuerzo con mi hermana, y desde entonces hemos estado en comunicación diaria.
Esta nueva conexión nos ha hecho mucho bien a ambas, aunque no nos habíamos dado cuenta de cuánto la necesitábamos hasta ahora. Esa conversación durante el almuerzo nos ayudó a comprender realmente el impacto negativo que nuestros padres han tenido en nuestras vidas. La semana pasada, cuando nuestros padres intentaron contactarnos nuevamente, fuimos nosotras quienes los rechazamos. Como los habíamos bloqueado en todas partes, intentaron comunicarse por correo electrónico, pero incluso allí su actitud fue condescendiente, como si nos estuvieran haciendo un gran favor al querer hablarnos. No necesitábamos ese tipo de actitud en nuestras vidas, así que después de responderles que apreciaríamos que se mantuvieran alejados de nosotras, procedimos a bloquearlos también en el correo. La verdad es que ambas habíamos gastado demasiada energía tratando de ganar su aprobación, pero con ellos nunca era suficiente. No fueron buenos padres para ninguna de las dos, y ahora ya no nos interesa ser buenas hijas para ellos. Les enviamos ese mensaje claro antes de bloquearlos, y desde entonces no han intentado contactarnos de nuevo. Realmente espero que esta vez nos dejen en paz porque no quiero esa negatividad en mi vida. No son solo malos padres, son personas tóxicas en general. Me siento afortunada de haberlos sacado de mi vida hace tiempo y ya estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido más difícil porque estaba muy apegada a ellos, aunque honestamente creo que era más como un síndrome de Estocolmo. En cualquier caso, está trabajando en superar eso, y estoy aquí para apoyarla. Nuestra relación ha mejorado enormemente, tanto que incluso estoy participando activamente en la planificación de su boda. Solo espero que todo salga bien y que nuestros padres no interfieran de ninguna manera. Actualización 4. Hola a todos, seré breve. Mi hermana se casó la semana pasada, y tuve el honor de ser su dama de honor. La verdad es que me divertí muchísimo. Fue una ceremonia pequeña y privada, y mi nuevo cuñado parece ser alguien realmente agradable y divertido. No entiendo por qué mis padres no podían aceptarlo. En fin, es su pérdida, porque mi hermana está radiante de felicidad en esta relación. Durante la boda, era evidente lo felices que son juntos, y me parece patético que mis padres no pudieran aprobar algo así solo por preocuparse de lo que dirían personas que ni siquiera son relevantes en nuestras vidas. Mi hermana y yo nos hemos vuelto muy cercanas, diría que somos muy buenas amigas ahora. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización. Hace unos 5 meses, nos enviaron a ambas un correo electrónico diciendo que dejarían todo su patrimonio a la caridad y que ninguna de las dos debería esperar heredar nada después de su fallecimiento, porque según ellos somos unas desagradecidas. No entiendo por qué sintieron la necesidad de enviarnos ese mensaje o qué esperaban que sucediera después. Si pensaban que íbamos a rogarles perdón, deben estar muy decepcionados, pero francamente, a ninguna de las dos nos importa. Estoy feliz con mi vida, con mi esposo, mi hijo y mis suegros, que son mucho mejores padres de lo que los míos jamás fueron. Mi hermana también está verdaderamente feliz con su esposo, así que nuestros padres pueden quedarse solos con su amargura y su resentimiento hacia todos los demás. Honestamente, son ellos quienes están perdiendo.